Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación. Hola amigos, Entre Adictos, un capítulo más y mi nombre es John Alberto Castro, psicólogo, psicoterapeuta, y para el día de hoy abordamos un tema que es entendiendo la adicción. Tratamos este tema desde la pregunta: ¿todo el que consume es adicto? Y acá con Alejandro, mi compañero, vamos a tratar de abordar esto desde lo que es describir esa diferencia que existe entre los tipos de consumo, el consumo social, el consumo recreativo, qué es eso del uso, el abuso, la dependencia. Entonces hoy estamos acá. Hola Alejo, ¿cómo vamos? Hola John, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que puedan escuchar este podcast. Como lo dijo Johncito, muchas gracias. Pues la idea de hoy es poder describir esa diferencia entre los tipos de consumo, intentar responder esa pregunta de si todo el que consume es adicto. Sí, y sobre todo pues que sabemos que hoy en día hay demasiadas formas, como lo habíamos hablado en algún otro momento. Cada vez los consumos son más diversos, cada vez más sustancias en el medio, cada vez una gran necesidad de nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y cada uno de nosotros buscando maneras de divertirnos, y en esas formas de diversión eh, sustancias de por medio, y no solamente sustancias, sino también esas conductas y comportamientos. Entonces, queremos como abordarlo desde ahí, tratando de mirarlo, porque pues sabemos que la puerta de entrada a las adicciones es una puerta grandísima, amplia, Así es. inmensa. Muchas personas entran, conocen las sustancias eh, por curiosidad, otros por encajar, la presión social, tantas cosas, tantas dinámicas que hay que empujan a que las personas de pronto exploren, y de pronto algunas de ellas nos quedamos ahí, ¿no? Así es, Johncito, así es. Por eso es importante poder empezar a definir qué es eso que llamamos adicción. Y para entenderlo o definirlo es importante eh, poder decir que las personas no se vuelven adictas de un momento a otro, de la noche a la mañana, y que la adicción implica un proceso que va avanzando en diferentes etapas y que bueno, la intención hoy, como lo hemos dicho, es poder diferenciar un poco cómo se hace el proceso de la adicción. Eh, Tú me explicabas algo muy interesante y era cómo se pasaba del uso al abuso y a la dependencia, ¿cierto? Hay otras perspectivas que nos indican un consumo exploratorio, ¿cierto? Donde la probamos por primera vez, posteriormente puede aparecer un consumo social en ese proceso de la adicción, donde ya empezamos a usarlo de pronto más de manera recreativa para de alguna manera facilitar como encuentros sociales, en reuniones, en fiestas con amigos, pero ojo, tiene unas características que vamos a irlas de pronto como explorando. Después puede aparecer un consumo un poco más circunstancial, donde el consumo se hace más frecuente ante diversas circunstancias. Y, y cuando el proceso sigue avanzando, empieza ya a aparecer una etapa como de abuso, ¿sí? Donde ya muchas circunstancias, muchas situaciones de la vida de la persona se convierten en un problema y no puede enfrentarlo si no es con el consumo. Y finalmente pues aparece como ya una etapa de dependencia donde la persona, digamos, mm, ya necesita de la sustancia y se consume específicamente pues como para calmar el síndrome de abstinencia, ¿no? Y también tiene que ver con que ya la persona no piensa más sino en
cómo y cuándo consumir, ¿no? Que ya es como ya el desarrollo final de este proceso de adicción. Pero entonces hay que entender que cuando nos hacemos la pregunta de si todo lo que consume es adicto, es importante entender que el adicto atraviesa un proceso. La adicción es un proceso que se va desarrollando por etapas y esas etapas van a depender en mayor o menor medida de la relación que tiene la persona con la sustancia, qué tanto la usa y con qué frecuencia, con qué intensidad. Mira que a mí me gusta recurrir definitivamente, pues por la experiencia, me gusta recurrir a una definición de adicción que encontré en un texto de un grupo de 12 pasos de Narcóticos Anónimos, que dice que la adicción es una enfermedad que afecta al ser humano en todos los aspectos importantes de su vida y que se manifiesta a través de una gran incapacidad para enfrentar o aceptar la realidad de la vida. Entonces, según esta definición y lo que estábamos hablando ahora, ese camino del uso, abuso, dependencia, que incluso pues ese camino también es la forma en que se va configurando la adicción. Todos los seres humanos necesitaremos algo, usamos cosas para poder satisfacer nuestras necesidades y también para obtener placer y relax y comodidad. Entonces, somos usadores, somos consumidores de cosas y tenemos una sensación y esa sensación es la que buscamos luego cuando seguimos usando esto que nos causó alguna comodidad, algún placer, alguna sensación especial. Lo que el adicto no sabe es que esa sensación nunca va a ser igual, nunca la volverá a encontrar. Del uso, que es una forma ocasional de que te la encuentras, que te la ofrecen, que no estás buscándola, pero la encuentras. Algunos de nosotros, nuestros primeros contactos con el alcohol, por ejemplo, fue probando los sobrados que dejaron en las copas de las fiestas de nuestras familias, o de pronto prendiéndole el cigarrillo a la mamá o a la abuela, en fin. Algunos de nosotros hicimos esas cosas y con eso conocíamos algunas de las sustancias. Entonces, eso es un uso ocasional. Allí definitivamente no hay una intención y se encuentra de manera fortuita y indudablemente que ya se va volviendo algo más frecuente y en la medida que se va aumentando la cantidad y la frecuencia con que se consume o se usa esa sustancia, esto se va volviendo algo que ya lo nombramos como abuso. Y también el tercer factor sería que la intencionalidad con que se hace. Es decir, si yo busco olvidarme de una situación molesta, dolorosa, triste, con un trago, con un porro o con alguna sustancia, yo ya intencionalmente estoy buscando cómo cambiar eso que estoy sintiendo. Entonces esa intencionalidad también de alguna forma configura lo que es el abuso. Johncito, sí, tú me explicabas hace un tiempito algo que me parecía muy interesante y tenía que ver con que la persona cuando, digamos, probaba por primera vez una sustancia le generaba un efecto, ¿cierto? Y que el enganche era que el adicto seguía buscando ese mismo efecto, pero que lo que no sabía era que no iba a volverlo a encontrar. Ese tema me parece muy importante y no sé, me gustaría de pronto que habláramos un poco de eso porque no lo recuerdo muy bien y me parece algo interesante porque siento que es como la forma en como uno se engancha a la sustancia, es decir, uno prueba algo, le da una sensación, tiene un efecto y es como repetir para volver a encontrar ese efecto, pero nunca va a ser igual. Y estamos en la acción compulsiva de buscar ese efecto sin conseguirlo. Claro, Alejo. Mira, el asunto es que sin que la persona se esté dando cuenta, porque esto es un mecanismo completamente inconsciente, si hubo una ganancia, si hubo una gratificación en el momento que tienes contacto con una sustancia, entonces estás buscando de nuevo conseguir eso
Y sí, puedes conseguirlo, pero nunca vuelve a ser igual. Y por eso es que nosotros estamos trabajando con las personas y cuando trabajamos con ellos les decimos, mira, trata de buscar qué es lo que estás tratando de evitar, qué es lo que te cuesta aceptar, porque eso es lo que realmente configura la adicción. Aunque nos parece que fuera la repetición, pero realmente lo que estamos buscando es calmar un dolor, distensionar un malestar o encontrar cómo olvidarnos por un momento de algo que nos atormenta o nos molesta. Yo en algún momento también leía, estudiando pues todo este tema de las adicciones, y allí en el texto mencionaban algo que era como lo que le permite a la persona engancharse. O sea, ¿por qué la persona se engancha? Y decían, habían como tres ganchos importantes. ¿Sí? El primero, lo que tú mencionas, como esa sensación de fuga, de evitar un malestar, evitar un dolor, para anestesiar un poco como esas situaciones complejas que le pueden estar sucediendo a la persona. Y el otro, pues sí, principalmente también los efectos como de high, ¿cómo explicarlo? Como el subidón, ¿no? Del primer, perdón la El palabra, mareíto. sí, como el primer riendazo, como ese flashback ahí, eh, ese corrientazo, ¿sí? Y también otra de las cosas que mencionan en el texto que permite el enganche precisamente también es pues, calmar el síndrome de abstinencia. Entonces yo creo que es importante empezar a hablar en ese sentido de estos fenómenos que se dan cuando empezamos a consumir sustancias, como por ejemplo la tolerancia. Puede que yo inicie en una etapa ocasional, exploratoria, donde me encuentre la sustancia, pero pues lastimosamente encontramos una ganancia, nos dio un high, ¿sí? Un corrientazo, nos dimos cuenta, así sea inconscientemente, de pronto que eso nos ayudó como a distensionar un poquitico el malestar, ¿cierto? Y empezamos a seguir usando la sustancia con tal de conseguir esos efectos, ¿cierto? Pero entonces el cuerpo empieza a generar una tolerancia. ¿Sí? Esa tolerancia tiene que ver con que el cuerpo de alguna manera se acostumbra a recibir cierta cantidad de dosis y entonces la persona lo que tiene que hacer es como que aumentar el consumo, la intensidad, la frecuencia para poder conseguir esos efectos iniciales. No sé si esté bien con esta definición un poco de tolerancia que doy. Claro, claro que sí, Alejo. Yo complementaría diciendo que tolerancia es la capacidad o resistencia de cada organismo frente a la sustancia, como la capacidad de asimilación de cada sustancia. Y eso es individual, eso es particular. Cada persona tiene una tolerancia individual. Lo que pasa es que la tolerancia no es estática. Cuando estamos metiendo sustancia en nuestro cuerpo, la tolerancia comienza a tener variaciones, se modifica y al principio, por lo general, se observa una tolerancia positiva. Entonces, por eso uno observa personas que con una sustancia son muy aguantadores, tienen buenos consumos, buenas borracheras, buenas Eso trabas, sería como una tolerancia positiva. una tolerancia Chévere. positiva que al principio es en aumento, pero llega un punto en donde ya esa tolerancia comienza en una curva descendente y allí es donde empiezan los malos tragos, las lagunas, cuando es con el alcohol, o las pálidas, o malas trabas, o algunos malos consumos con otras sustancias que definitivamente tienen que ver con que esa tolerancia es variable y es algo de lo que siempre está empujando del uso hacia la dependencia. Es como un camino que va en esa dirección, en ese continuum del uso hacia la dependencia. La tolerancia es la que va empujando, por eso también va generando más afectación y porque mira que cuando estamos usando no hay ningún problema y por eso en las primeras etapas, ¿cierto? En donde se está explorando, en donde se está conociendo, en donde es una etapa recreativa, hay una forma muy de disfrute y es como la luna de miel con la... Hay un concepto clave ahí que tú le acabas de Sí. mencionar, es la luna de miel en esas primeras etapas. Es Uh -huh. decir, que los efectos positivos aún son mayores que los efectos o consecuencias negativas del Uh consumo, -huh. ¿no? Entonces la persona está enamorada de alguna manera como
de la sustancia, del consumo, porque le está generando beneficios, digámoslo así, entre paréntesis. Pero pues como tú dices, esta tolerancia empuja sí o sí el camino del uso al abuso y llegamos a una dependencia y a veces tenemos la sensación de que lo controlamos, Claro. ¿no? Y es como esos autoengaños de yo lo controlo, yo puedo parar cuando yo quiera, pero lamentablemente todos nos damos cuenta que en ese camino nunca podemos parar, si no es haciendo un proceso. O muy pocas personas creo que logran hacerlo solas, pues tiene que pasarles algo muy, muy importante en la vida como para que tomen esa decisión. Y ahí estás tocando algo que es muy importante, porque empezamos a responder de alguna forma la pregunta. Entonces, si mi relación con la sustancia me ha traído beneficios por un tiempo, pero ya después de un tiempo empieza a traerme problemas, y ya desde el abuso hay afectación parcial de mis situaciones. Empiezo a tener problemas en la casa, empiezo a tener problemas en lo académico, en lo laboral, con mi Trabajo. pareja, empiezo a tener problemas con mi economía y me voy metiendo más y más en dificultades. Entonces, la pregunta es para que cada uno se la responda. Es decir, ¿cómo es mi relación con mi consumo y esto qué problema me está trayendo? Creo que es importante entonces, siguiendo con la línea que viene de John, mencionar que la adicción ya es una adicción cuando la persona empieza a notar que hay dificultades y afectaciones en sus áreas de funcionamiento. Es decir, ya por el consumo, posiblemente tengo discusiones con mi familia, de pronto tengo problemas en el trabajo, si estoy en el área académica, de pronto mi rendimiento empieza a bajar o incluso a desertar de de mis estudios, de pronto incluso también hasta en área de pareja puede que termine esa relación porque ya de pronto la persona se cansa o ya mi consumo es tan problemático que no le saco el espacio a la relación, sino que siempre estoy buscando y no puedo hacer nada si no es con el consumo o incluso cosas menos graves que esas. ¿Quién cuando tenía esa luna de miel? ¿Quién cuando disfrutaba de los shots, de los porros, de de las fiestas, de esos momentos y todo eso que se vive alrededor del consumo, de quién creía que iba a poder llegar a meterse en problemas cuando esto me causaba tanto placer, tanto relax, me ayudaba a apartarme de lo que me dolía, de lo que me entristecía, de lo que me incomodaba. Mira, ahí es donde uno observa que si la puerta de entrada es bastante grande y amplia, ya empieza uno a darse cuenta que las posibilidades de salir, yo ya no tengo tanto control. Me voy dando cuenta que, uy, yo soy el último que me voy a dormir. Mis amigos se van a dormir temprano y yo me quedo. Y soy el último que salgo de la discoteca, incluso ayudándole a recoger cosas al que barre y trapea. Es que en verdad que para mí fue bastante difícil darme cuenta. Yo fui el último que me di cuenta de todas las cagadas y todo el daño que me estaba causando. Ya había cerrado puertas en lo laboral, en lo académico, había perdido oportunidades importantes en mi vida. Me estaba negando la posibilidad de vivir bien y no me daba cuenta. Yo era el último que me daba cuenta. Las personas que estaban a mi alrededor sí se Sí daban lo cuenta de eso. notaban, ¿no? Sí, creo que allí juega un papel importante todo esto de los autoengaños, la negación. Creo que hay una característica principal o importante en todas las personas que tuvimos una adicción o tenemos una adicción que ya estamos en recuperación. Cuando no estamos en recuperación es la negación. ¿No? Todos negamos que tenemos un problema. Incluso esta negación a veces se puede vivir a pesar de que la gente lo vea a nivel familiar. Es decir, a veces la familia puede ver el consumo de su hijo y y negarlo. Tal vez por miedo social, por el que dirán, pues una familia cómo va a tener un hijo adicto, ¿no? Esa negación hay que romperla de entrada. Hay que reconocer que la adicción es un problema. Otra de las características importantes que común a todos los adictos es la mitomanía. Somos expertos engañando
incluso a nosotros mismos. Y yo me recuerdo una historia no, una frase que había en un libro que leí hace un tiempo, que decía que el adicto consume para prometerse que va a dejar de consumir. En el consumo, esta es la última vez que me emborracho, esta es la última vez que fumo, pero mentiras, que eso no se puede parar así fácil. Y al otro día vuelve otra vez y consume. A mí me pasó mucho, ¿no? Como que ya yo estaba en el proceso de querer salir. Tú dices algo importante y es que la entrada a esto es una puerta grande, pero para salir es un sifón. Es muy angostico. Y yo recuerdo que yo en mi historia de consumo fumaba y decía, este es el último porro que me fumo. Y no podía. Ujú. Al otro día estaba buscando al dealer, volviendo a pegar, volviendo a fumar, a volverme a decir lo mismo, esta va a ser la última. Es difícil. Y allí es donde necesitamos buscar ayuda profesional. Claro que sí, pero de todas maneras es importante también, sobre todo si nos están escuchando padres o chicos, adolescentes, pues no estamos hablando de que el que probó se quedó enganchado como, como una forma condenatoria, no, sabemos que depende de la forma que cada cual se relacione con lo que consume. Observamos personas que realmente tienen una forma funcional, controlada, que lo hacen cada vez que hay una fiesta, cada vez que hay alguna celebración en su familia, pero de todas maneras esto no le causa problemas. Pero hay otros realmente sí tenemos una gran inclinación, una gran tendencia a abusar de la sustancia. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Eh, sí, y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, también agregaría algo importante, John, y es que si nuestro hijo, adolescente, menor de edad, está teniendo un consumo de alcohol o alguna sustancia, ya es problemático, porque es menor de edad. Si es un man de 31 años, de 32 años, pues vale, ¿no? Igual hay que tener acciones preventivas, porque Ujú. yo creo que recalquemos lo que tú decías al inicio, se va generando una tolerancia, y esa tolerancia sí o sí, porque no es un tema de voluntad de la persona, sino que es un tema del cuerpo que empuja, va tomando la dirección de la dependencia. O sea, es algo que inevitablemente va ahí en ese camino, ¿sí? Entonces no nos podemos confiar de un consumo no problemático, social. Hay que tener acciones preventivas y sobre todo con los menores de edad, ¿no? Si yo veo que ya mi hijo está empezando un tema de exploratorio, bueno, tome acciones preventivas, busque ayuda. Es mejor temprano que tarde, ¿no? O prevenir que lamentar, como dicen. Y es que las sustancias psicoactivas están en nuestro medio, en todos nuestros, en el medio familiar, en el medio social, en lo laboral. Conocemos a alguien que tiene algún consumo, entonces por eso creo que de forma preventiva tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, porque no se trata pues de estar negándose ante una cosa que está en el medio, es aprender a manejarlo de una forma con un criterio claro, con un criterio sensato, para poder de alguna forma que no afecte su funcionalidad, y por eso entonces también es importante no estigmatizar a todo el que esté consumiendo. Es importante ser capaz de abordarlo de una forma tranquila, pero también de una forma directa y lo más pronto posible de manera preventiva. Y si hay algún consumo abusivo, pues también habría que empezar a buscar la manera de a través de terapia. Después de abordar lo que es el consumo social, que indudablemente, eh, sobre todo con el alcohol y ahora con tanto que está de moda el consumo de la marihuana, también se está normalizando demasiado. Entonces vemos que hay celebraciones, que hay consumos muy frecuentes. Entonces, sí, trasladamos la responsabilidad a cada cual
de que se pregunte, bueno, ¿y cómo está mi consumo? Entonces, tocamos eso, otro tema, Alejo, que es el nombrado consumo recreativo y sobre todo pues ahorita con el fútbol, con las fiestas, con las cosas, entonces siempre alcohol, siempre las celebraciones con alcohol y con marihuana y entonces estas personas eh, siempre están de alguna manera aduciendo que es un consumo recreativo. ¿Tú cómo entiendes eso? John, para serte sincero, yo no he podido hacer la distinción entre el consumo social y el consumo recreativo. Desde la definición del consumo social, es aquel consumo que facilita de alguna manera los encuentros sociales. Sí, están en fiestas, pero no logro distinguirlo con el consumo recreativo, para serte sincero, ¿no? Y creo que es algo que podría aprender hoy. Sí, porque es que mira que de alguna forma nuestros adolescentes, nuestros jóvenes eh, defienden este espacio de diversión, este espacio de dispersión a partir del consumo de sustancias como una forma de recrearse, una forma de encontrar cómo desarrollar algunas actividades, está en lo cultural, está en lo deportivo, está en lo social, está... Y definitivamente creo que con la publicidad y con toda esta dinámica de lo social y lo cultural, se va volviendo como algo tan normalizado que, que creo que eso ya tiene fuerza por sí misma. Tiene una fuerza que todas las personas están ya como buscando esos espacios donde poder como cambiar de ambiente, cambiar de actividad y pues yo creo que hay otras formas que realmente son recreacionales. Yo no puedo reñir con esto porque definitivamente creo que es también se le trasladaría pues como la responsabilidad a cada persona, pero creo que a veces, yo no sé si recuerdas cuando había por ahí una publicidad de una cerveza aquí en Colombia que decía que para los viernes, ¿cierto? Después de haber trabajado toda la semana, entonces tú te merecías una cerveza de esas como un héroe, ¿ya? Todo héroe se merece una cerveza después de haber trabajado y haberse roto el lomo toda la semana. Entonces mira que de alguna forma se van reduciendo las posibilidades o alternativas de diversión, de recreación y solamente se caen en estas dinámicas que son bastante, digamos que, sesgadas. Interesante, John, pero me da la sensación un poco de controversia porque, a ver, lo que decíamos ahorita, nosotros como adictos nos autoengañamos un montón. Y conozco muchos que defienden un consumo recreativo, pero que si tú vas y observas su consumo, es un consumo abusivo, ¿sí? Pero nos autoengañamos con que es un consumo recreativo. Entonces sería importante si tú de pronto lo tienes, ¿qué criterios serían esos que se pueden tener en cuenta para definir un consumo recreativo propiamente dicho? Y no caer en el autoengaño de que mi consumo abusivo o dependiente es un uso recreativo. Sí, yo creo que, mira, los criterios diagnósticos del DSM-4, por eso plantean el camino de lo que es el uso, el abuso y la dependencia, que depende también de cuáles son la frecuencia con que se hace, que depende también de cuál es la intencionalidad con que se hace y que depende también de cuál es la funcionalidad Y, que está afectada. y si no estoy mal, también tiene que ver con las afectaciones. Claro, porque es que lo que y mira, uno en la clínica muchas veces escucha a los pacientes, a los consultantes decirlo de una forma muy tranquila. Dicen, si es que realmente si a mí drogarme no me causara
problemas, yo no estaría aquí buscando recuperación. Los problemas son los que me muestran a mí lo enfermo que estoy. Entonces, es así. Yo creo que de alguna manera cada cual tiene que ser muy consciente de cómo es su consumo, de qué es realmente lo que está buscando con él, para qué me sirve a mí consumir esto. Y algunos se responderían, bueno, yo no estoy consumiendo recreativamente, esto lo estoy necesitando. Y cada vez es más la necesidad de hacerlo. Entonces sí, yo de todas maneras creo que es muy importante que este asunto de las adicciones eh, podamos invitar a las personas a que se revisen, a que se pregunten cómo es que lo estoy haciendo, cómo es la relación que tengo con ello, para qué lo estoy haciendo y qué es realmente lo que está causando en mi día a día, qué es lo que está causando en mi vida. Entonces, para tenerlo claro, sería que la evaluación del consumo recreativo tendría que medirse en términos de frecuencia, intensidad, afectación, en las áreas de funcionamiento. ¿Sería más o menos eso? Claro, y la intencionalidad también, porque si yo estoy buscando cómo olvidarme de una situación problemática, si yo estoy buscando cómo dejar de sentir, porque realmente para mí eso, la adicción es un sinsentido que yo trato de encontrar, calmar mi dolor emocional, lo que está mal dentro de mí con algo de afuera. Y eso es lo que realmente creo que causa el enganche precisamente. Creo que este es un tema súper interesante poder entender esto de la adicción, poder respondernos a esta pregunta de si todo el que consume es adicto. Y entonces para ir cerrando este podcast, que espero pues que a todos nos deje algo bonito, algo interesante, un aprendizaje, quisiera recapitular un poco entonces lo que hemos venido hablando, ¿sí? Entonces, lo principal es entender que uno no se hace adicto de la noche a la mañana, que se da por medio de un proceso que tiene unas etapas definidas, donde empieza un consumo exploratorio, social, circunstancial, un abuso y una dependencia, ¿cierto? Que en ese proceso la tolerancia juega un papel importante porque es el que empuja un poquitico el avance en ese proceso de la adicción. Hay unos consumos recreativos que se tienen que medir en términos de frecuencia, intensidad, intencionalidad y afectaciones en nuestras áreas de funcionamiento, ¿verdad? Y por otro lado, creo que tú mencionas algo importante y es hacer esa evaluación consciente dentro de cada uno de nosotros de cómo está siendo nuestro consumo. Tal vez nos damos cuenta que lo que yo llamo recreativo realmente es algo abusivo o incluso dependiente porque lo estoy necesitando, lo estoy buscando para aliviar ciertas cosas. Eh, entonces creo que es importante tener en cuenta esa distinción en ese proceso de adicción. No todo el consumo es adicto, es lo que me deja a mí este podcast. Pero el que consume, si sea un uso recreativo o un uso social, si no le pone de pronto como la prevención a esto, esa tolerancia, ese fenómeno de tolerancia lo puede ir empujando de a poco hacia la cúspide de esto que es la dependencia, que es la adicción, ¿sí? Esto tiene una puerta de entrada muy grande, pero de salida Es angustia. es angostica, ¿cierto? Y es difícil y, y a veces nos echamos a caída y creo que en ese terreno aparecen todos esos temas de los autoengaños, cómo nos mentimos a nosotros mismos, nos hacemos falsas promesas de que es la última vez que lo voy a hacer, pero ya de pronto no es de la compulsividad, nuestro cuerpo, nuestro síndrome de abstinencia nos va llevando a darnos cuenta que no podemos controlarlo, que tenemos que quitarnos la venda para poder aceptar eso y salir de la negación de que ya es un problema. Ujú. Sí, yo cerraría diciendo que también pudimos conversar que la adicción es como una enfermedad, es un problema que cada uno tiene que ser capaz de aceptar. Es decir, es un asunto de autodiagnóstico, comillas, porque en realidad, si eres tú el que se da cuenta qué tan problemático es tu consumo.
Nosotros hemos visto personas que yo consumí con personas en mi proceso de exploratorio, consumí con personas que luego se ajuiciaron y tuvieron un consumo, una racha de consumo fuerte y luego algo en la vida, sea positivo o sea negativo, los sacudió y los reencauzó su vida. Pero de todas maneras sabemos que para otras personas quienes se enganchan, empiezan a abusar y quien empieza a sentir la gran necesidad por el usar y consumir diariamente o así no sea diariamente, pero cada vez que lo haces te metes en problemas, entonces hay que buscar ayuda. Y esta ayuda se debe buscar es a través de profesionales que puedan darle a uno luces. Si tú tienes a alguien en tu familia, si tú estás de alguna manera teniendo algún consumo abusivo o problemático, ahí, aunque esa salida pueda ser muy estrecha, muy angosta, pues sí es posible la recuperación y para eso estamos nosotros y todos los días estamos viendo milagros, personas que realmente cuando se proponen y hacen lo que tienen que hacer para su recuperación, pueden salir de ella. Entonces, no es una condena. Creo que la adicción es una enfermedad muy dura, muy fuerte, que realmente ocasiona grandes dolores en familias y en personas, pero la recuperación es posible y si se busca la ayuda adecuadamente, es posible encontrar la recuperación. Bueno, eso sería todo por este capítulo de este podcast. Muchas gracias, John. Gracias a ti, Alejo, qué rico. Muy chévere estos temas y poder aportar algo desde nuestra experiencia, nuestra voz, llegar a personas que seguramente lo necesitan. Aquí estamos, entre adictos. Entre adictos. Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como @colectivoaquiahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.